Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Aleja. Buenas tardes, Liga. Hola, Susana. Hola, Daniela. Buenas tardes. Bueno, ya dimos unos minutitos para que sus compañeros se conecten. Vamos a iniciar esta clase con 60 conectados. Y bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a dar indicaciones como siempre. Vamos a iniciar nuestra segunda clase. La primera fue casi que un resumen únicamente para hacer un tipo de sondeo respecto a algunos temas principales que obviamente vamos a estar platicando dentro de estos temas, y sobre estos temas obviamente ya van a haber no tanto definiciones, sino específicamente ya temas en concreto. Además, jóvenes, quiero informarles, van a estar siendo publicados, que ya nuestro examen final es el 24 de mayo del 2022. Es decir, ya estamos por cerrar el semestre. La otra semana ustedes ya podrán entrar a verificar y ya tendrán sus notas subidas, por lo cual tranquilos antes que me pregunten. La otra semana ya está, y ya tengo los formatos y las bases para que obviamente ustedes ya puedan revisar a través de notas sus notas. Esta semana únicamente necesito terminar algunos asuntos en cuanto que no recibí ningún correo, ningún mensaje de personas que quisieran examen extemporáneo. Por lo cual procederé ya a realizar la publicación de notas, y sobre la publicación de notas yo ya no tengo ninguna modificación. Si ustedes se dan cuenta, su examen, o si no saben, si ya lo tienen publicado porque no verifiqué antes de iniciar esta clase, ya inician el 18 de mayo con exámenes finales. Es decir, tenemos solamente 7 clases para abarcar contenido para el final. ¿Qué va a venir en examen? De una vez, y estaré repitiendo, lo que veamos en las clases. ¿Qué temas? Los que veamos en la clase. ¿Qué material? Lo que hablemos en la clase. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda para comenzar? No comienzo. ¿No? Bueno, como les decía la semana pasada, ya sabemos qué es estado, ya sabemos las características propias del estado, los elementos, ya vemos varios temas respecto a los órganos que son los estados. A través de estos delegan cierta participación a través de los órganos, y estos automáticamente son los encargados de tener las relaciones entre los estados. Y principalmente para hablar entre los estados, ustedes, por supuesto, básense en el libro del licenciado Carlos Larios Ochaíta. Vamos a iniciar hoy con la página 225. No, perdón, 227, disculpen. Ahí está el tema que vamos a ver, que trataremos de abarcar, y algunos otros temas. Ahí es una base que ustedes deben estar leyendo y estudiando para los temas que vamos a tratar. Dentro de esos, entonces, cuando hablamos órganos del Estado, hablamos, por supuesto, hay una delegación del Estado en ciertos órganos para llevar a cabo ciertas actividades. Pero ¿cómo surge esto? Y sencillamente tenemos que hablar sobre las relaciones entre los estados. Las relaciones entre los estados, debemos comentar que, por supuesto, entre estos hay una relación de intercambios económicos, ya sea por mercancías que a un estado le falta o sobran, es decir, un intercambio de en económico en cuanto a mercancías, valores, cuestiones, etcétera, para su producción o así para su propio consumo. Estamos hablando sobre, principalmente, normalmente, sobre maneras pacíficas de relacionarse. De las relaciones, por supuesto, hay movimientos de población. Vemos todo el ámbito que se debe guiar en ámbitos de migración legal e ilegal, obviamente aéreo, obviamente el movimiento de población aéreo, marítimo, terrestre. Ya sabemos los elementos propios del Estado, y también, por supuesto, hay relaciones culturales
que obviamente estas se relacionan entre sí por diferentes situaciones. Nos llamamos latinoamericanos, los que conformamos América, entonces automáticamente estamos divididos geográficamente, pero hay una unión cultural que nos une con los países hermanos, vecinos, y por supuesto que estamos dentro del mismo continente y algunos otros por ahí. Entonces, siempre tiene que haber una relación entre estos en cuanto a la cultura. O no sé si ustedes son muy fans del TikTok, también se han dado cuenta que hay una mezcla, también ejemplo, unos españoles que estuvieron hablando mucho sobre las procesiones de estos últimos días. Entonces, automáticamente también tenemos un intercambio cultural con otros países en este ámbito. Entonces, quiera o no, claro que hay unas reuniones diplomáticas a través de los órganos delegados, centralizados, descentralizados, que otros vamos a ver. Entonces, vemos que esta relación se conlleva en diferentes ramas para poder estos funcionar de manera independiente, pero también a la parte otros más. Es decir, como los hermanos, ¿verdad? Están seguidos, o están a la par, o están gemelos juntos o separados, pero hay una relación entre estos para poder tener un objetivo, ¿ok? Estos, por supuesto, estamos hablando de una norma pacífica, normalmente son de maneras y relaciones pacíficamente, no estamos usando la fuerza ni nada. Bueno, y dentro de estas formas pacíficas, ¿cómo se pueden regular? Y podemos obviamente establecer que para facilitar la relación entre los estados, tenemos establecido los acuerdos, los pactos y los tratados. Y aquí, porque lo que ya veo, ya comenzamos a hablar un poquito sobre instrumentos en los cuales los estados se relacionan. Vamos a ver con Nidia Arias. Nidia Arias, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, Nidia? Andrea Cian. Sí, licenciada. Hola, Andrea Cian, buenas tardes. ¿Me puedes, por favor, definir o establecer o mencionar o de una u otra manera, tratar de explicar qué es un acuerdo? Estamos hablando de acuerdos internacionales, acuerdos, pactos y tratados internacionales. Ok, háblame sobre acuerdos. Tienes tu micrófono cerrado, Andrea. Bueno, pasémonos con Wendy Araceli Pirir. Andrea Cian, ¿no participaste en clase? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dime, por favor, gracias, mi amable. Dime, por favor, respecto Licenciada. a la definición de acuerdos, como tú puedas definirme, Wendy Araceli. Yo considero que acuerdo es ciertas normas o conjunto de normas que los estados llegan a acordar para establecer las actitudes que cada uno va a tomar, ¿verdad? Actitudes. ¿Y qué actitudes podrían ser? Actitudes, bueno, como estamos hablando de estados, ya entramos casi que en toda la cuestión jurídica, ¿verdad? Tanto en territorio, aéreo, marítimo, que es donde nosotros nos vamos a topar con otro estado. Exactamente, normas. Muy bien, gracias, Wendy Araceli, por tu participación. Pirir. Ok, Glenda Marina Shuyan. Glenda Marina Shuyan. ¿Estás por ahí, Glenda? Agradezco a Claudia Ofelia por tener encendido su pantalla, aún van manejando. Sigamos. Por favor, Cindy Damaris, Glenda Marina, participa. Cindy Damaris Miranda. Por favor, Melanie Lorena Samuy. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, estaba tachándome. Melanie Lorena Samuy. De ahora, aparte de tu compañera, ya nos definió muy bien, en una manera muy clara sobre respecto a los acuerdos. Haceme el favor, entonces, ¿qué se hace en los tratados? ¿Qué se establece en los tratados? ¿Qué es un tratado?
Bueno, pasémonos entonces con Daniela Isabela Camposeco. Daniela Isabela Camposeco. Daniela Isabel, sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, por favor, dime una definición o una forma de explicarme un tratado. Bueno, los tratados también son es un conjunto de leyes o acuerdos que llegan los países internacionales para poder acordar entre sí relaciones o en sí podríamos hablar también jurídicamente al momento de entrar en alguna relación. No sé si estoy bien o estoy mal. Gracias, Daniela. Tu participación es muy importante, muy amable. Te lo agradezco bastante. Bueno, y terminemos entonces definiendo entonces algo más. Vamos a ver, Nieves, Mariela, es tu momento para reivindicarte. Nieves, ¿no participaste la semana pasada? Sí, ahora voy. Ahorita. Y entonces, pactos, ¿qué es Nieves? Para mí son acuerdos, así como yo no pienso hacer esto si tú no haces esto. Yo siento que para los pactos, ambas, en este caso estados o los sujetos que intervengan, porque no solo son estados, también pueden ser sociedades, tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, para mí, los acuerdos y los pactos son muy parecidos, solo que aquí siento yo que en los pactos puede ser el no hacer algo, así como yo respeto esto por si tú no haces algo. Entonces, hay veces que los pactos no se dan de manera verbal, no de manera escrita. Entonces, también los acuerdos, la mayoría, tienen que ser escritos y tienen que ser ratificados. Ok, bueno, estás en un punto muy bueno, Nieves, Mariela Reyes, ya te escribí. Nieves, mira, estás bien, estamos hablando sobre tres instrumentos, los cuales, si ustedes dan cuenta, los tres compañeros que nos ayudaron están definiendo de una manera muy específica, pero muy similar dentro de estos tres instrumentos. Los vamos a ver, por supuesto. Es comenzar a ustedes a sembrar la duda. ¿Qué diferencia entonces hay entre estos tres? Por lo cual, por ahí puede haber una pregunta. Más adelante, poco a poco, vamos a ir manifestando. Pero recuérdense que tratados específicamente a qué se trata, como dices tú, un pacto, es una negociación, un tratado, estamos hablando jurídicamente, un acuerdo. Esa diferencia dentro de esto los vamos a ir viendo, pero por favor comiencen ya a averiguar esta diferencia, estos tres. La definición es muy similar, solo obviamente la diferencia va a ser en qué se va a normar o qué se va a establecer en cada uno. Por eso hemos escuchado, la OIT Guatemala ha firmado, es tratante y ha sido firmado varios tratados internacionales. Hay acuerdos entre los países. Hay un pacto entre estos. Esas diferencias son las que van a ustedes poder realizar una definición correcta. Pueden definir los tres de la misma manera, solo con la cosa específica de cada uno de ellos tres, ¿ok? Bueno, sabemos que dentro de estos específicamente lo que pretenden los estados es el derecho internacional, es normar dentro de estos instrumentos si las relaciones entre estos y obviamente cumplimientos y obligaciones que deben haber. Ahora, difiero mucho con lo que dice Nieves, que hay pactos verbales, esos pactos de caballeros, como le llaman, o pactos verbales. Jurídicamente, nosotros no podemos entrar a ver. Lo que a otros nos interesa, según la norma, es lo que está establecido, lo que está suscrito. Los pactos verbales no son objeto de negociación. Hay estados, hay normas, por supuesto. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertos estados que lo tratado, lo hablado y lo sellado con una mano, con este saludo, automáticamente ya es algo pactado o algo ya establecido o ya algo consensuado. Pero recuérdense que nosotros no vemos nada verbal, todo es por escrito. Lo que está por escrito
es lo que vale. Si no, yo quisiera decir que soy dueña de 20 hectáreas en todo lo que es alrededor de Tikal, ¿verdad? Entonces, automáticamente, ¿qué cuestiones se pueden establecer y qué cuestiones no se pueden establecer en documentos, ok? Lo verbal solo entre novios, jóvenes, nada más, y ahí nada. Bueno, entonces vayamos. Entonces, estamos hablando de las relaciones entre estados de manera pacífica y la consecuencia de estos acuerdos, por supuesto que hay un interés dentro de estos y está normado también a través de órganos que establecen o velan el cumplimiento de las relaciones entre los estados y automáticamente algunos tienen financiamiento de estos, otros no tienen financiamiento, pero el objetivo automáticamente es establecer sobre estos órganos las relaciones o los acuerdos o tipos de acuerdos o qué temas va a tratar. Uno, de ejemplo, de derechos humanos, otro de ámbitos militares, ejemplo. Y dentro de estos órganos principales tenemos, ejemplo, la Liga Árabe. Me está levantando la mano Stacy Dayan. Dime, Stacy. Dime, Stacy, me levantaste la mano. Yo creo que se equivocó. Ok. Bueno, Stacy. Perdón, Eligda, sí, estoy aquí atenta a la clase, pero tenía el cuaderno encima del mausito. Entonces apaché sin querer, disculpe. No te preocupes, Stacy, Diana. Entonces estábamos hablando sobre las organizaciones internacionales que regulan sobre las relaciones entre los estados. Y entre estos tenemos la Liga Árabe. La Liga Árabe es una asociación cultural y étnica de 22 miembros con los que la población se identifica como árabe sobre, por supuesto, una base cultural no racial. Esta fue creada por restablecerse sobre su cultura, sobre su etnia, establecer específicamente esta liga, aunque no es la principal, pero por supuesto está entre las principales a nivel mundial. Obviamente la muy sonada en este entonces, la Organización de los Tratados del Atlántico Norte o la OATAN, que esta obviamente es una alianza política militar cuyo objetivo, por supuesto, es la defensa colectiva. Pues desde ahí marca cuáles son los que se basa y, por supuesto, fue creada también a través de varias organizaciones que se alían tratando de tener una alianza militar intergubernamental. Por supuesto, está todo firmado a través de acuerdos, tratados. Ese es un tratado en el cual automáticamente se unen los países y forman esta organización internacional. Pero entre las que principalmente vamos a ver, entendemos cuáles son las principales, pues podría decir yo, la Liga Árabe, la OTAN y la ONU, que es la que vamos a entrar y profundizar un poquito. Por supuesto, la ONU, la organización internacional más famosa del mundo. Por supuesto, esta organización es la principal organización de las Naciones Unidas, tal como denomina sus siglas, en la cual, por supuesto, su bandera o su principal es las relaciones siempre basándose en los derechos que conlleva cada una de las partes. Otra persona me está levantando la mano. Alejandro Kiej. Gracias, licenciada. Buenas tardes. En mi opinión, un pacto para que tenga realmente futuro debe de definirse con propósitos claros y transparentes. Caso contrario, podemos ver aquí en Guatemala que hemos tenido ayudas, pero no han llegado a donde tienen que llegar, sino que se queda en el ámbito privado o se queda a nivel estatal en un grupo muy reducido de personas. Entonces, un pacto, si lo queremos ver a futuro, debe definirse con metas claras. Específicas. Claro, Alejandro. Vemos como tú dices, nosotros como abogados, normalmente ustedes van a ver en los juzgados mucho a USAID, que es una organización, por supuesto, de las Naciones Unidas, la cual es encargada de todo lo que es el sistema tecnológico, no sé cuál es la palabra correcta, de los juzgados. Usted dice, el juzgado tiene una gran pantalla, pero no es propia con recursos del Estado. Por supuesto, son recursos internacionales
que en todo momento velan. Claro que el convenio ahorita ya finalizó la suscripción, pero obviamente los enseres que se dieron siguen ahí todavía en algunos juzgados. Ustedes van a ir a algunas audiencias y van a decir, la probadita donada por USAID. Ahí hay una relación entre los estados y hay una cooperación, como dice Alejandro, quien destina fondos para ayudar a cierta rama, a cierta población en ciertos asuntos específicos, por supuesto. También hay en Guatemala varias organizaciones, que trabajan en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social respecto a migrantes. Hay organizaciones, por supuesto, en cuanto a irse más al ámbito de... veamos, lo voy a decir así, pero no es correcto, por decir los pueblos marginados, que es nuestra realidad, pero deberían hablar sobre territorio, no sobre marginación, pero sobre estos, como hay organizaciones internacionales que por supuesto llegan a ayudar a buscar la manera de el desarrollo de nuestro país, por supuesto. Cosas buenas y cosas malas siempre van a haber en estas organizaciones, por supuesto. Si hablamos en el ámbito laboral, no les gusta regirse por nuestras normas laborales, sino les gusta regirse por sus propias, porque según superan las de nosotros, pero hay cuestiones que automáticamente no están superadas. Pero bueno, para entrar a hablar sobre un órgano internacional, una ayuda, ay, esto es un mundo, ¿verdad? Gracias, Alejandro, por tu participación. Entonces, entremos a lo que es Héctor Alfonso. Qué bueno que antes Héctor. Dime, Héctor. Fíjate que no te escuchamos, Héctor Alfonso. Escucho que estás hablando, pero no te escuchamos. Creo que tienes problemas con tu audio, Héctor Alfonso Rodríguez. No te escuchamos, Héctor. Héctor Alfonso, no te escucho, disculpa, no te puedo dar la palabra porque tienes tu micrófono apagado. Me aparece al lado superior que tienes tu micrófono apagado. Entonces no escucho tu participación, disculpa. No, fíjate, Héctor Alfonso, si quieres arregla tu audio, yo estoy pendiente que tú vas a participar con nosotros, aquí te tengo anotado igual, para que puedas verificar lo de tu audio, pero podamos avanzar en clase. Bueno, hablemos entonces, como le decía, de la Organización de las Naciones Unidas. Obviamente esta nació oficialmente en 1945, obviamente inició con 51 Estados miembros, actualmente tiene 193 países que conforman obviamente lo que son las Naciones Unidas, que son miembros de estos, y automáticamente esos representan el órgano deliberante a través de una asamblea general, es decir, hay representación de la ONU a través de estos dos órganos. La ONU ha evolucionado a lo largo de los años y obviamente ha cambiado el ritmo en cuanto a los temas. ¡Bájala! Es que bájala aquí, la del baño. Brenda Marisol, se te prendió tu audio. Te lo voy a apagar. Brenda Marisol. Ok. Van viendo también los mensajes, están jóvenes ingresando ahorita. Ay, perdón, no había visto los mensajes. Dice, ¿el pacto es un anexo a las nuevas normas de una convención? Sí, Brenda, por ahí estamos, las diferencias dentro de esto. Sandra dice, bueno, no tengo cámara activa ni computadora no tienen. Bueno, Sandra verifica esas cuestiones. Alejandro, convenios humanitarios, claro, Alejandro. Stacy nos está pidiendo disculpas. La BATAM fue creada posteriormente a la disolución de la ORS, ¿verdad, Lick? Pues la BATAM es un tema que está muy sonante ahorita en lo que es los temas en cuanto a la guerra que se encuentra activa y a las principales que vemos a nivel
mundial como más activa, y por supuesto está en cada momento está más enfocada en cuanto que es muy criticada en cuanto si es una guerra legal o ilegal, o si por supuesto tiene una participación en la OTAN o no. Su surgimiento, por supuesto, si ustedes entran a la página de la OTAN y tratan de verificar, obviamente, estos les van a decir que está fundada en el 49, es posterior a la ONU. Obviamente están establecidos en su página que es una organización, obviamente, de alianza militar intergubernamental. Entonces, yo les podría decir en tema personal, probablemente en base a los mismos miembros que lo conforman, pero tenemos que ir conociendo más a través de organizaciones y su financiamiento para poder establecer quiénes es que financian estas organizaciones, ¿verdad? Lo del caso de Belice e Inglaterra sobre un convenio en una carretera entre Guatemala e Inglaterra es un acuerdo. Eso está establecido. Miren, el tema Belice, Guatemala, además que encuentran muchas tesis en la universidad porque es un tema muy sonado. Hablamos sobre derechos humanos principalmente ahí, pero por supuesto hablamos sobre temas de tratados y pactos, como dices tú, firmaron, donde establecieron un tiempo. También tenemos que ver las limitantes que tenemos como país ante un país de primer mundo, ante una fuerza militar superada en muchas veces, las alianzas de militares que este país tuviera y las alianzas militares que el de nosotros tiene, ¿verdad? Entonces, automáticamente autorizar ciertas carreteras es un tema más geográfico en establecer, es más territorial, establecer específicamente dónde estuviere o dónde desea pasar, dónde está la conexión. Espero que también acuérdense que en el derecho internacional se ve todo lo que son establecidos, lo que son las fronteras, los límites de estos, ¿verdad? Entonces es muy importante esas negociaciones, cuestiones que automáticamente con Guatemala no se tienen a raíz de todo lo que está pendiente de resolver con los temas, yo le llamo políticos, de Belice y obviamente Guatemala, ¿ok? En cuanto a la clase ya tendré cámara, muchas gracias, Sandra, te lo voy a agradecer. Andy Jefferson, el caso de Guatemala dice se deriva del tratado de Annecy-Wenke, la construcción de una carretera que nunca se hizo, sí. Entendemos muy bien, tenemos que hablar sobre temas y pactos, incumplimientos, y como les decía, el caso de incumplimiento debería ser llevado a las Cortes Interamericanas, a la Corte Internacional, y obviamente poder ver y establecer quién ha incumplido obviamente estos tratados en cuanto que se firmaron y si son los legalmente responsables los que firmaron. Es como cuando el MP comienza a exponer todos los casos y uno como defensa tiene que comenzar a ver en qué momento falló, ¿verdad? Entonces ahí automáticamente ver la falencia, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ahí vamos viendo con sus preguntas. Regresemos, entonces hablamos sobre la ONU. Por supuesto, esta organización tiene un ritmo a nivel mundial y por supuesto ha permanecido y sigue siendo donde todas las naciones del mundo pueden reunirse, tienen problemas en comunes y obviamente esas tienen que solucionarlos para poder tener un beneficio. En este momento el secretario general de las Naciones Unidas es el señor Antonio Guterres, es de Portugal. Automáticamente aquí ustedes pueden ver también un poquito sobre historia, que su sede está en las Naciones Unidas. Esta fue construida en 1949 en Nueva York, se encuentra su sede, es un complejo, tengo el gusto de conocerlo, entonces es muy lindo, es un gran complejo de varios edificios donde están los diferentes órganos en cuanto a la estructura que cuenta esta organización. Obviamente fue a través de propiedad y unas hectáreas muy amplias, las cuales por supuesto tiene su historia, que es a través de los Rockefeller, las cuales le dan el espacio, pero estos deciden no tenerlo porque no se encuentran en Manhattan y estos queriendo tener su sede por supuesto en Manhattan, y es una de las que principalmente tiene sus sedes en Nueva York. ¿Ok? Dentro de estos tenemos, la sede de Nueva York tenemos obviamente es un complejo, como les decía, varias organizaciones que están divididas. Hay una torre de la Secretaría, hay un edificio de la Asamblea General, también tenemos un edificio de conferencias,
Ahí, por supuesto, ustedes pueden llegar a ese lugar, al lobby, por decirlo así, y obviamente obtener lo que son ciertos materiales y características de todo lo que es la historia de la ONU, ver específicamente qué países son los que forman parte de la ONU y obviamente ver en todo momento a qué se identifica, a qué tema y en todo momento qué están tratando, cuáles son sus formas de organización, cuáles son sus formas de financiamiento. La ONU automáticamente es financiada por todos los países que la conforman. Hay países que obviamente dan cuestiones un poco más económicas tan fuertes, por lo cual podríamos decir que no es una organización que no tiene un órgano militar, no tiene su propio financiamiento, sino que es a través de varios países. No se escucharon en noticias que hubo un momento en que Estados Unidos comenzó a decir, ya no voy a financiar a la ONU, pues automáticamente vemos también que también son temas económicos, políticos y diferentes por ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien con estas organizaciones? ¿Duda para seguir avanzando en el tema? Sigamos. Ok, muchas gracias, muy amable. Hablamos un poquito de general sobre la estructura, los tratados, los convenios y sus diferencias. Ok, bueno, entonces basémonos en el libro de Hilario Sochaíta y aquí hay una introducción de este libro que es muy buena, que podamos, que principalmente podríamos utilizar. Y dice que los sujetos del derecho internacional público son principalmente los estados, la comunidad jurídica internacional que se compone de entidades colectivas llamadas estados frente a otras comunidades, y estos se presentan como unidades de acción y de voluntad. Dentro de este libro también pueden encontrar en la página 228 que hay hay una forma de constituir ciertos órganos, y entre esos órganos que nos interesan hay dos tipos de órganos, por supuesto, los órganos centralizados y los órganos descentralizados. Entonces, cuando les pregunte qué tipos de órganos internacionales en cuanto a las relaciones dentro de estos se encuentran, órganos centralizados y descentralizados. El libro también les va a guiar automáticamente en cuáles están dentro de los centralizados y cuáles son los descentralizados por cuestiones de ejemplo o para que ustedes describan por ahí. ¿Ok? Bueno, dígame, vamos a ver por ahí quién otro no aprendió toda su cámara. Daniela Isabela. Hola, licenciada. Hola, buenas noches, Daniela. Te voy a agradecer que puedas definir así de manera general, si tú gustas o si tú tienes algo específico en cuanto a un órgano centralizado. Se prepara Zuli Edith González como su audio para el órgano descentralizado. No, licenciada, en eso sí le fallo. Okay. Pero por lo que yo le podría decir con mis palabras, que un órgano centralizado puede ser algo central, que es el eje que pueda dirigir todas las demás organizaciones. Y si estamos hablando internacionalmente, podríamos hablar que podría ser la ONU, como usted decía, que la ONU maneja a nivel internacional en la ONU hay varios miembros, y estos miembros manejan a nivel internacional, como lo que son, creo que hay asistentes a nivel internacional para vigilar varios aspectos económicos, políticos a nivel internacional. Es lo que he leído, es lo que yo le puedo decir, licenciada. Gracias, Daniela Isabela. Por favor, solo dame tu apellido porque me aparece CA, pero no me aparece la continuación de tu apellido. No aparece todo mi apellido porque es muy largo, es Camposeco. Daniela Isabel Camposeco. Ajá. Camposeco. Gracias, Daniela. Zuli Edith González. Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿sí? Zuli Edith. Buenas noches, González. Zuli, haznos favor, entonces háblanos sobre los órganos descentralizados. Yo considero que los órganos descentralizados son aquellos cuyas responsabilidades tienen una prioridad única para ellos. Así, podría considerarlo así. Okay. Gracias, Zuli Edith.
tus compañeros te han estado viendo en el chat, es un poco tan importante que tengamos una comunicación de 2 vías. Mira, Ninfa nos ayuda diciéndonos que son los presidentes y ministros de Relaciones Exteriores, cuando estábamos hablando con Daniela sobre los órganos centralizados, y cuando estábamos hablando contigo, Mildred Sul nos ayudó que son los que dependen económicamente del Ejecutivo, que son obviamente los centralizados. Entonces ahí vas a comenzar a tener también ideas cuando estás definiendo o estás hablando sobre un tema, tus compañeros también te ayudan en cuanto a poder ver que hay diferencia entre centralizado y descentralizado, ¿ok? Gracias, muy amable, Zuli Eldit González, el tuyo está completo. Bueno, entonces, ¿qué pasa contra estos? Si ustedes se van, obviamente, a la página de la 228, ustedes van a encontrar los órganos centrales o centralizados. Es el jefe de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o quien haga sus veces. Automáticamente, Ninfa nos ayudó ahí a definir cuáles son estos órganos y obviamente ustedes ya pudieran tener un poquito de más profundidad en cuanto a cuál es un órgano centralizado o descentralizado y obviamente ya vimos lo que son definiciones en ámbitos generales la semana pasada. Entonces, cuando hablábamos del jefe de Estado, está en el 25.1, ustedes pueden ver y pueden buscar cuáles son los jefes de Estado y entendemos que automáticamente son los presidentes, los reyes, los presidentes vitalicios, los jefes de gobierno, el presidente de la Junta de Gobierno, o como dice, el que haga sus veces en ese momento, automáticamente es el jefe de Estado. Ahí obviamente les voy a molestar porque hagan un poco en tema de lectura, es muy importante, pero yo podría decirles que en la página 229 hay una bonito párrafo que dice que tiene autoridad para hablar en nombre de su Estado. Entonces, automáticamente estamos viendo que las relaciones entre los estados, ¿quién es el encargado de hablar por Guatemala? Automáticamente el jefe de Estado es el que habla en nombre del país de Guatemala. Yo le pondría amarillo de una vez para subrayarlo y le doy la palabra a Ana Lucía Cabri Alvarado. Pongo tu nombre. Licenciada, buenas tardes. Solo una pregunta. Mencionó la página 229, ¿verdad? Sí, en la primera línea ok. que ahora le estoy platicando. Gracias, licenciada. Solo era eso. Gracias. Ok, entonces vemos, cuando le diga yo, bueno, entonces, ¿quién habla en nombre de Guatemala? Ustedes automáticamente ya saben y ya tienen hasta el fundamento o la página donde van a fundamentarme donde dice eso en el libro, ¿ok? Bueno, entonces obviamente van a ver que ahí hay, por supuesto, unas políticas de relaciones internacionales, hay una representación que ostenta, obviamente, hay una inviolabilidad de su persona, hay inmunidades sobre la jurisdicción, hay inmunidades en lo que puede hacer y qué no hacer, y entre estas obviamente son imperativas a por el único hecho de ser jefe de Estado. Ninfa, Juárez, tienes la palabra, dime. Tienes tu micrófono apagado. Es que no se me activaba. Licenciada, yo tengo una duda con lo que estaba diciendo el libro y usted que mencionó lo de presidentes vitalicios. ¿Todavía sí es permitido que un presidente sea vitalicio o ya no? Bueno. Gracias. Acuérdate que estamos hablando, cuando hablemos del libro, hay partes del libro que habla de manera de doctrina y a nombre específico. Automáticamente ahí está hablando sobre temas de doctrina en base a los diferentes sistemas de gobierno de los estados, no está hablando específicamente en Guatemala el presidente vitalicio, ¿verdad? Entonces en Guatemala no tenemos presidente vitalicio, no hay una reelección, entonces automáticamente sabemos que es el jefe del estado. Entonces ustedes se ven en la página 229, el autor automáticamente ya está hablando sobre el caso Guatemala, ¿ok? No, sí, yo me refería así como internacionalmente todavía sí se ve o no. Internacionalmente todavía hay países que tienen presidentes que se reeligen. Hay temas todavía en consenso. Ustedes pueden estar viendo ahorita las noticias con El Salvador, que lo van a reelegir, que van a reformar, que si vuelven a votar por él. Sabemos que Estados Unidos hay una reelección. Sabemos que obviamente hay, ejemplo, países de Europa donde hay reyes, pero también hay representantes o jefes de Estado. Podemos ver un Churchill siendo presidente o un ministro, le llaman ellos allá, ¿verdad? Entonces, donde ha estado hasta que falleció por un tiempo, fue retirado por la corona. O sea, el tema vitalicio tenemos que irnos específicamente a historia
y en la actualidad. ¿Ok, Neito? Ok. Gracias, licenciada. Para servirte, Ninfa. Bueno, entonces vemos que obviamente ostenta de unas ciertas características, beneficios, obviamente que conllevan el puesto y consecuencialmente tanto nacional como internacional. Vemos aeropuertos donde hay área diplomática, no hay... tienen diferentes beneficios. Vemos sobre que cuando viene un jefe de otro estado a Guatemala, vemos, por supuesto, se le pone a disposición todo lo que es el sistema de seguridad. Ahí está la SAS, automáticamente viendo todo eso, y obviamente hay países propios que ya cuentan con su sistema, entonces automáticamente hay permisos en los cuales estos conllevan para poder relacionarse, presentarse, realizar y entablar reuniones, y en todo momento, por supuesto, tener una comunicación, que por supuesto lo que se pretende es que estos tengan una comunicación entre sí y que sus reuniones, por supuesto, lleguen a tener acuerdos y pactos que puedan obviamente beneficiar al país en ambas vías, ¿verdad? Ok, bueno, sigamos entonces. Sobre otra cuestión que van a ver muy específico, está en el 25.1.2 sobre Ministro de Relaciones Exteriores. Automáticamente en Guatemala sí tenemos Ministerio de Relaciones Exteriores, y que es a través de un ministro según la jerarquía del organismo ejecutivo, que veíamos la semana pasada, que obviamente dentro de los 3 poderes del Estado, automáticamente vemos el ejecutivo, el cual es el presidente, y obviamente también los ministros. Entonces, automáticamente ustedes puedan leer ahí, sacar un consenso. También hay ciertas cuestiones o beneficios que pudiera tener cuando representa a nivel nacional o internacional en determinados temas. Obviamente vemos la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo cual es muy importante que, aunque sea a grosso modo, puedan leer la 231, la 232 y la 233 de los artículos en que se fundamenta todo lo que son la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es únicamente para que ustedes puedan establecer en dónde va los viceministros, los directores, los cónsules, porque un embajador, todo está por ahí, entonces puedan enfocarse por ahí. Bueno, entonces, como obviamente vemos el ministro de Relaciones Exteriores, hablamos sobre despacho, y dentro de estas principales podemos hablar sobre atribuciones. Me gustaría mucho que se enfocaran en la página 237, en el cual las atribuciones del ministro se encuentran expresadas en el artículo 7. Obviamente la Constitución Política de la República de Guatemala pueden realizar un poquito comparado con la que es la ley del organismo ejecutivo. Obviamente, la ley orgánica del servicio diplomático, pueden ver la ley orgánica, pudieran ver algunos que tienen a profundizar un poquito más sobre acuerdos dentro de estos entre el ministro, acuerdos gubernativos o acuerdos de dirección, para que puedan, obviamente, sobre ciertas atribuciones que estas les son delegadas tanto por el jefe de Estado, en cuanto es que ya están delegadas por la Constitución, y otras que el presidente pudiera delegar, ¿verdad? Únicamente vean las principales atribuciones, que se sepan 3, estamos muy bien, principalmente sobre estos. Ok, bueno, entonces obviamente vamos a entrar a temas de órganos descentralizados, y el libro de Carlos Larios Ochaíta, que es el que estamos ya viendo específicamente, habla sobre estos, y obviamente además de esto los divide en 2, y ustedes pueden ver que son los diplomáticos y los consulares. Por eso les decía, es muy importante que ustedes puedan ver las atribuciones, estructura de ministerio, para que automáticamente puedan ubicar a los diplomáticos y los consulares en donde entra. Este es un órgano centralizado, descentralizado. ¿Ok? No se van a confundir por ahí. Entonces, obviamente, el libro es principalmente muy explícito en ese ámbito, por lo cual ahorita vamos a dejar lo que es el libro y vamos a regresar a lo que es los temas que estamos tratando, de las relaciones. ¿Por qué creen más ustedes que los países se relacionan, además de la cultura, lo económico, los intercambios de mercancías? ¿Qué otros temas pudieran también realizarse para organizarse estos? Stacy Dachian Escobar, dime. Por temas políticos también, Linda.
Exactamente, temas políticos. Obviamente, estamos hablando siempre de Pacífico, ¿verdad? Pero el tema político está entre Pacífico, pero a la larga también puede ser una mechita, ¿verdad? Entonces, sí, por temas políticos. Vamos a ver quién más me levantó la mano. Por temas migratorios, Linda. Temas migratorios, Walter, muy bien. Walter Arturo López, eres tú, ¿verdad? Sí, Linda. Ok, gracias. Ana Lucía, dime. Sí, Ana Lucía Cabrera. Licenciada, en la actualidad se ha visto también mucho la cuestión del desarrollo sostenible y medio ambiente. Claro, es un tema que ya no lo vas a encontrar en un libro, pero ya lo estás encontrando en internet, en las redes sociales automáticamente y que ya es más moderno. Por supuesto, Ana Lucía. Vamos a ver, dice... Por política, Erika, sí es Erika. Héctor, para gozar de una protección, por supuesto, hay alianzas políticas, como decían, pero automáticamente lo que conlleva o lo que pretende es una protección entre los estados, ¿ok? Hay temas jurídicos, por supuesto, los principales que nos toca a nosotros, medio ambiente, como decía Eduardo y secunda con nuestra compañera, comercio, mercancías, por supuesto, Manuel Guzmán, derechos humanos principalmente. Hablábamos la semana pasada sobre la jerarquía de las normas y sobre esto se reúnen muchos temas tecnológicos. Por supuesto, no nos podemos poner a vanguardia con Israel, en el cual tiene una cortina para detener misiles. No nos podemos comparar con un Wi-Fi público que no contamos, pero en otros países cuentan, por supuesto, con un sistema de educación. La paz, un tema tan tratado y tan poco actualizado y mucho menos tratado, ¿verdad? O sea, nada que llegue a concreto, ¿verdad? Temas de educación y desarrollo, claro, Sara, temas de alimentación, por supuesto. Si ustedes se dan cuenta y estamos viendo, te doy la palabra a Susana López, ahorita te doy la palabra. Salud, por supuesto, materia laboral, como decía. Buenas noches, licenciada, compañeros. El deporte podría ser, Ligda. Exactamente, las Olimpiadas, hay una relación entre estados, ya sabemos, por supuesto, que hay estados que hemos tenido en historia, obviamente, jugadores olímpicos que a través de este deporte salen de su país por primera vez, ¿verdad? Entonces, y ya surgió muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, la relación entre estos lleva todos los temas. No hay tema que no se pudiera tratar entre los estados, entre las relaciones. El ser humano está en constante evolución, pero también es muy importante su relación interpersonal con otras personas. Y si es otras personas, esto significa que la persona también como estado también conlleva las relaciones internacionales en todos los temas. Hay varias organizaciones buenas y malas, pero también organizaciones en Guatemala internacionales que ven mucho el tema de nutrición, así como está diciendo Eduardo Leonardo. Hay muchos temas que llegan, que se enfocan y lastimosamente se enfocan un poquito más que el propio gobierno, ¿verdad? Hay temas de donaciones de vacunas, por supuesto, la pandemia nos vino a ver literalmente políticamente con quién estamos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, en todo momento, comercio, en caso de Ucrania, cómo se manejan relaciones de derecho internacional. Ay, mira, Héctor Alfonso, eso es un tema tan difícil, tan propio, porque ahí tenemos que hablar sobre la OTAN, sobre la geografía, sobre los acuerdos suscritos, sobre los incumplimientos de ambos estados, sobre la intervención de organismos que están ahí a sus beneficios. Tenemos que ver quiénes son los beneficiarios de esa guerra, qué ocasiona también la guerra. Tenemos que ver el comercio que ocasiona la guerra, por lo cual es un tema difícil de hablarlo en derecho internacional, pero podría decirte a principal modo que es un poco diálogo, una poca negociación entre ambos estados y obviamente hablando yo sobre estados, pero ustedes saben que el principal punto es establecer si es estado o no es estado, si es de quién pertenece geográficamente
las cuestiones y vemos que el ámbito de tierra es un tema no solo entre los que se pelean las familias. Aquí en Guatemala vemos que por un terreno se pelean entre hermanos, se dejan de hablar. Estamos viendo también entonces sobre temas de tierra internacional. Ese es un problema de tierra literalmente. Luis Daniel nos habla sobre población, por eso pusieron la pandemia sobre... Ok, entonces, claro, o sea, muchos temas, entonces como mi conclusión es que hay muchos temas que se pueden abarcar en el tema de relaciones internacionales en los cuales obviamente Guatemala puede ser parte de las negociaciones o escuchar el tipo de negociación o ser un observador de estas negociaciones. Yo quería enfocarme un poquito a lo que sus compañeros hablaron en materia laboral, así como Alejandro que nos decía en materia laboral, porque es un tema que es más fácil de ubicar en todos en el ámbito que tenemos la OIT, que es una organización internacional de trabajo en la cual obviamente se reúnen estos y comienzan a dialogar y obviamente Guatemala es firmante sobre algunos tratados y entran las negociaciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cónsules, los representantes de Guatemala en la OIT, varias cuestiones, el financiamiento, la suscripción de estos tratados para poder ser aplicado en Guatemala, ¿ok? Entonces vemos también que por ahí pueden relacionarse mucho y usar de ejemplo cómo se relacionan entre los estados. Retomo el tema. Es muy importante observar la ONU, cuál es su financiamiento. Ustedes pueden ver que no tiene un financiamiento propio, no es un estado, no tiene una defensa militar, sino que se defiende lo que es a través de órganos militares, órganos de seguridad de otros estados. Entonces vemos también, puedan ver que es un tema también político, todas las organizaciones internacionales, ¿ok? ¿Sí? Con el tema de hoy, ¿cómo vamos? ¿Dudas? Miguel Alexander Zapeta Herrera. Sí, buenas noches, licenciada. Una consulta. En el libro hay una parte donde menciona que los jefes de estados deben ser reconocidos. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en Venezuela, este señor Juan Guaidó se proclamó presidente. Y creo que el presidente en ese momento, no sé quién era, pero lo reconoció, el de Guatemala lo reconoció. ¿Eso qué tanto influye o qué tanto lo podemos valorar ya en tema internacionalmente? Ok, bueno, te voy a decir primer punto. Para que una persona sea presidenta o jefe de Estado, si quieres tratarlo en este momento, tiene que iniciar el procedimiento interno. Y entonces decir, es el que habla en nombre del país, ¿verdad? En lo personal, yo pienso que Guatemala se apresuró en verificar si este era el legítimo o no legítimo jefe de Estado para poder establecer. Cuando habla sobre, habla sobre reconocidos, es decir, que tenga su documentación en orden y que no haya problemas para poder ser reconocido. Pero por supuesto, en el ámbito internacional, el reconocimiento también se da a través de los países en que forman la organización y esto los reconocen, porque vemos estados donde algunas partes que ya reconocen a otros estados que se están peleando por territorio, ya los reconocen como estados, que es el tema de allá de Medio Oriente, en que en cuanto a algunos ya están reconocidos como estado, otros no los reconocen como estado. Entonces, vemos el tema de territorio. Entonces, el reconocimiento en el ámbito internacional se da más a través de los estados miembros de la organización, es decir, estos puedan llegar a reconocer como que ha cumplido a través de tener todas las facultades establecidas, pero no significa que haya finalizado en ese tema específico que tú me hablas, que tenga todo el procedimiento para poder decir que representa al país por haber realizado todo el procedimiento de la Constitución o de su Carta Magna interna, ¿ok? Son dos ámbitos que hay que ir estableciendo, tanto que esté fundamentado en sus normas nacionales, pero también de manera internacional, como es reconocido a través de un estudio que hace el país que lo reconoce, no solo decir, yo sí reconozco como jefe de Estado a tal persona, sino que a través de un estudio, a través de las inmersas relaciones internacionales, ¿ok? Gracias, Miguel Alexander Zapeta. Otra pregunta, bueno, más que comentario para resolver,
podría decirse que es entonces más que todo político o como geopolítica. Es de que yo te reconozco o yo no, por favores y todo eso. Mira, en la realidad sí lo estamos viendo así. Literalmente es reconocer a cierto jefe de Estado por un tema político o a través de una negociación interna. Yo te ayudo contra otros países, pero tú me ayudas a través de mi comercio, a través de lo que a mí me falta. Hay una negociación, por supuesto, de mala fe, no acorde, no establecida, pero sí, es más geopolítica. Ok, Miguel. Gracias, Miguel. ¿Nadie más? ¿No? Ok. Bueno, jóvenes, a los que tienen sus cámaras, muchas gracias por encenderla. Gracias, Heidi, Catalina, por encender tu cámara. Gracias, Jamie, por encender luego tu cámara. Diego, Armando, gracias por encender tu cámara, aunque veo que ves a un lado. Imagino que tienes tu cámara a este lado y acá tu pantalla, pero te estoy viendo. Gracias a todos. Gracias, Glenda, por estar pendiente. Brandon, gracias a todos. Ahí yo sé que es una hora de la cena. Gracias por tener su cámara. Por favor, participemos, veamos temas. He tratado de tener mi organización de estas 7 clases que tengo organizadas con ustedes. Es tener un poco tema, pero tratar de que ustedes hablen, manifiesten sus dudas y principalmente que seamos concretos, que en ningún momento deseo perjudicarlos. Lick, desde ya, ¿qué viene en el examen? Todo. Ay, Lick, pero es un montón. No es mucho, es poquito lo que estamos viendo. El día de hoy los voy a dejar aquí. Traten de descansar un poco y sigan su siguiente clase. Por favor, lean las páginas que les estoy dando, los tips que les estoy dando. Por favor, yo tomo nota, preparo mi clase y automáticamente, ustedes no lo ven aquí, tengo mi otra pantalla donde estoy haciendo el resumen y obviamente desde ahí les voy diciendo algunas preguntitas para que sea más fácil tanto la redacción de mi examen como ustedes. Los que estuvieron en clase ya saben cuáles son las preguntas que vimos hoy, ¿ok? Que tengan una buena noche, Dios quede con ustedes y por favor descansen, pero por favor estudien. Jóvenes del 9º semestre que ya casi van a estar ahí viéndolos en tribunales o en los exámenes privados que me va a tocar verlos por ahí. Entonces, ojalá que estudien, que sean aplicados, por favor. Porque ahora le voy a contestar una pregunta que me hizo una compañera por escrito. Licenciada, ¿pero por qué le gusta que encendamos la cámara? Porque si vas, y voy manejando, porque si vas manejando, me abres el celular, me lo pones ahí, prendes tu radio y te vas cantando en el camino y no vas poniendo atención. Mínimo, yo tal vez no verte, no para ver tu participación, porque vas manejando, así como va nuestra compañerita el día de hoy, pero sé que mínimo estás tratando de escuchar, aunque sea 1, 2, 3 palabras por ahí. ¿Ok? El objetivo siempre es que practiquen, por favor, fundamenten cada día más su forma de estudio y su técnica de aprendizaje. Ya están para poder definirme de una manera más concreta en cuanto a sus definiciones. Jóvenes, 9º semestre. Que tengan buenas noches, jóvenes. Los miro primero Dios el día viernes a primera hora. Por favor, 5:30 estamos ya conectados. Noches,